¿Quién Buenas noches, sean todos bienvenidos a este prestigioso debate. Vamos a enlazarnos con el tema correspondiente. Los cristianos debemos guardar el sábado, y el día de hoy tenemos dos grandes contertulios, Juan Hernández versus Elmer Arana. Antes de comenzar este debate, me gustaría mostrarlos a todos ustedes el siguiente esquema. Sería así: 1 minuto de presentación cada uno, 15 minutos de exposición cada uno, 10 minutos de refutación cada uno, 2 preguntas cada uno, ¿sí? En el cual tendrán 1 minuto para preguntar y 2 minutos para responder, y 2 minutos para hablando de la pregunta, y otros 2 minutos al finalizar por si hay alguna aclaración. Y luego de esta parte del debate, cada quien tendrá 3 minutos para dar su resumen final. ¿Ok? Entonces, no me quedó claro quién de los dos iban a comenzar. A ver, Elmer o Juan. El hermano Juan. Ok, va a comenzar Juan. Entonces, Juan, cuando estés listo, me avisa. Primero sería ¿sí? Un minuto de presentación, hermano. Sí, sí. Juan está allí. Adelante, Juan. Ajá. Ok, tu minuto de presentación a partir de ahora. Bueno, mi nombre es Juan Elí Hernández y soy originario de El Salvador. Hemos vivido por unos cuantos años en Los Ángeles, California, y ahora estamos aquí en Honduras. Desde aquí estamos compartiendo con ustedes. Soy adventista de tercera generación. Mis abuelos eran adventistas, nací en la iglesia adventista y ahora tenemos alrededor de unos más de 30 años de habernos bautizado y de estar estudiando la palabra de Dios. Vengo de un hogar adventista donde tengo inclusive un hermano que es pastor adventista, trabaja para la Unión, y también tengo una sobrina también que ha estudiado teología, que también es adventista. Mi hermano siempre me motivó a mí a estudiar teología y a hacerme pastor, lo cual nunca sentí el llamado, pero sí, ahora estamos listos para estudiar y
y compartir la palabra de Dios. Quisiera antes que nada, si hay tiempo, tener una palabra de oración. No sé si podemos tener una palabra de oración, invocar la presencia de nuestro Dios. Sí, claro, sí, claro. Brevemente. Oremos, amado Padre que estás en los cielos, en este momento queremos elevar nuestra oración, nuestros ruegos hasta ti, conforme lo hemos hablado, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que, por los méritos de Cristo Jesús, y que no veas en nosotros nuestro pecado, sino que puedas ver, Señor, la sangre preciosa de Cristo que derramó por cada uno de nosotros para salvación y vida eterna. Danos tu Espíritu Santo para que Él sea el que ponga las palabras correctas en cada uno de los dos en nuestra boca, y que todo lo que hablemos sea para honra y gloria tuya, conforme sea tu santa y divina voluntad revelada en tu santa palabra. Para gloria de Jesús lo pedimos todo en su nombre. Amén. 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 Ok, por favor, Juan Hernández, en el micrófono para que él pueda presentarse. Adelante, Elmer. Muy buenas noches, mi nombre es Elmer Arana. Soy un apologeta católico dedicado a la formación doctrinal en la fe cristiana católica. Hoy en este debate vengo a defender que los cristianos no estamos obligados a guardar el sábado. Y para eso yo me basaré en las Sagradas Escrituras, así como también el testimonio de los padres de la iglesia. Espero que este debate sea de mucha edificación para todo el pueblo cristiano. Desde ya les invito para que se suscriban a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana, y así juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia. Gracias. Ok, gracias, Elmer. Cuando te faltaban justamente 15 segundos, ahora viene el tiempo de exposición. Les recuerdo, cada quien tendrá 15 minutos para exponer. Voy a apagar mi cámara y cuando la encienda estén pendientes. A los 2 minutos de que termine el tiempo, voy a encender mi cámara para que estén pendientes, ¿ok? Entonces, adelante, Juan Hernández, con tu tiempo de exposición, 15 minutos. Listo. Bueno, el sábado. El sábado es un día muy especial a la luz de la palabra de Dios y a toda la revelación que el Señor ha dado en su santa palabra. Es importante entender, y quiero hacer mención a esto, que el sábado, además de que Dios lo estableció como una señal entre Él y su pueblo, es una bandera también que identifica a quién es la nación que realmente obedece y sirve a Dios. Dios se identifica con sus hijos a través del sábado. A través de toda la historia, Él lo ha establecido. Ahora bien, cuando Dios establece el sábado, lo estableció conforme a un patrón. Hay un modelo que Dios da en la creación misma. Dios diseña toda la creación y, por supuesto, ¿no? La creación de esta tierra estaba conforme al patrón de la creación del cielo. Dios diseña esta tierra para crearla y componerla, hacerla, darle forma perfecta como Él la hizo en 6 días, pero dejó un séptimo día como el día establecido de culto para toda la humanidad, de acuerdo a lo que enseña el libro de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. Ahí dice claramente que Dios dio el sábado para el hombre, y cuando dice el hombre, se refiere en el Antiguo Testamento, dice claramente para Adán. Y Adán, y por supuesto, ¿no? La descendencia fiel de él, los hijos fieles de Adán. Así es que el sábado viene desde el mismo principio, siguiendo un patrón establecido celestial, porque aquí en esta tierra lo que Dios hizo fue hacer una sucursal de lo que era la principal o el principal paraíso en el cielo, donde Dios claramente enseña, ¿no? De que Él creó y donde a Él se le rinde culto por medio de los ángeles y todos esos seres que Él convoca a la luz del libro de Job, donde dice que en el cielo no solamente se juntan los ángeles, sino que también todos los hijos de Dios. Hay periodos en cada año en los cuales
se juntan estos ángeles. Y el libro de Efesios capítulo 3 nos muestra que la iglesia es un espectáculo a los ángeles y que los ángeles aprenden de la iglesia. En otras palabras, y cuando hablo de la iglesia, no me refiero solamente a la iglesia del Nuevo Testamento, porque la palabra de Dios enseña que la misma iglesia del Nuevo Testamento, Dios le llama también iglesia en el Antiguo Testamento, a la luz del libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38. Ahí dice que la iglesia del desierto, en otras palabras, la congregación que Dios saca, ¿no?, de Egipto y la lleva al desierto, era una iglesia. ¿Por qué era una iglesia? El nombre iglesia significa sacado del mundo para llevarlo, ¿no?, a hacerlo pueblo de Dios. Ese es el significado. Entonces, es importante que entendamos que el número 7, yo creo que esto no hay discusión para ninguno. El número 7 es un número perfecto. Es un número que además de que es perfecto y todo está diseñado alrededor de esos 7 elementos, casi en todo el plan de salvación, todo el plan de redención tiene que ver con 7. ¿Por qué? Porque es más, el número 7 es un juramento a la luz del libro de Génesis, capítulo 21. El Génesis 21 enseña claramente que cuando hace un pacto Abimelech, si quieren podemos ver eso, cuando hace un pacto Abimelech con Abraham, Abraham escoge 7 corderas como testimonio. Y testimonio significa como un testigo. ¿Por qué 7? Porque 7 es el número que tiene que ver con la perfección de Dios y con un juramento de Dios. La palabra 7 juramento viene de Shabbat. Shabbat aparece también en el capítulo 26, hablando de Isaac, de que Isaac hizo juramento, y ahí dice la palabra Shabbat. Miren lo que dice, voy a leer el versículo 27 del capítulo 21 del libro de Génesis. Dice así: y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech e hicieron ambos pacto. Salto ahora 28. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y le respondió Abraham: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué significado tiene el número 7? Es un testimonio, además de que es una señal, dice aquí que es un testimonio que Dios da. Acuérdense, esto Abraham lo hace porque ya venía desde antes. Es más, el libro de Job, al igual que los madianitas, ofrecían 7 corderos también a la hora de hacer sacrificio. Está en Job capítulo 40 y también en el libro de Números del 22 al 24, cuando Balaam, ¿se recuerdan? Pues el mismo principio habían 7. Y además de eso, la importancia del sábado, que viene desde el principio. Dice que Dios bendijo el sábado, lo santificó. Ahora muchos dicen, no, el sábado no fue santificado para toda la humanidad. Todo lo que Dios santifica, lo santifica para nosotros, para que los hombres nos acerquemos a Él y que a la hora de acercarnos a Él, habiéndonos santificado. Por eso es que cada vez que Dios le invitaba al pueblo a acercarse a Él, Él les decía: santificaos hoy y mañana, porque mínimo tenía que santificarse el pueblo 3 días para poder estar ante la presencia de Dios. Ahora bien, Dios claramente enseña que el sábado venía desde el principio. El libro de Éxodo, en el capítulo 16, ahí nos dice que el sábado es una prueba. Además de que es señal, como lo dice en Éxodo 31 y también en Ezequiel capítulo 20, 12 y 20, además de que es una señal, también es una prueba para ver si el verdadero Hijo de Dios
guarda la ley o no. Eso está en el capítulo 16, versículo 4. Ahí dice claramente que el sábado es la prueba para ver si realmente el hombre guarda la ley o no. Ahora bien, muchos cuestionan, dice, el sábado no aparece, es cierto, no aparece en el libro de Génesis directamente, pero aparece la semana de 7 días. Y eso está bien claramente. Es más, en el día del diluvio dice que cuando entraron los animales al arca, se esperaron 7 días hasta que comenzó a llover. Al séptimo día dice que comenzó a llover. Ese principio se ve también en el monte. Se le fue su audio. Se le fue su audio, pastor. ¿Puede verificar su audio? Bueno, parece que ellos están teniendo una mala señal. Ellos están en Honduras y se ha caído la señal, pastor. Vamos a ver si lo logra ingresar por ahí el hermano Richbel. Hermano, si estás por ahí, ¿me escuchas? Tal vez ahora bien, bien interesante. Cuando Dios proclama los mandamientos de Dios, no hace el pacto ahí luego, sino que les entrega los juicios también en el capítulo 21, 22 y 23. Le repite otra vez en el capítulo 23 el sábado y las fiestas de Dios, la Pascua y todas las demás fiestas. Y después, a la hora de que le dice, sube a mí al monte Sinaí y lleva las 2 tablas de piedra que yo voy a escribir los 10 mandamientos que ya había proclamado Dios con viva voz, con voz tronante, y dice, yo las voy a escribir, pero invita a Moisés a que suba con él. Pero al subir con Josué y Aarón y los ancianos, 70 ancianos, los ancianos se quedan fuera, solamente él llega ante la presencia de Dios. Pero dice que Dios no le habla hasta el 7º día. Dios espera 6 días hasta que llegue el sábado. Ahí Dios le comienza a hablar y le comienza a repetir la ley tal y como ya se la había dado. ¿Para qué? Para que le fuera con el pueblo y hiciera el pueblo ese pacto. Y ahí está en el capítulo 24. Minuto. Todo lo que tiene que ver con sábado tiene que ver con 7. Por ejemplo, el altar del sacrificio tenía que ser ungido y consagrado durante 7 días. Los sacerdotes tenían que consagrarse durante 7 días. Hasta el 8º día salía el sumo sacerdote del santuario afuera. Ahora bien, entrando ya a lo que es el Nuevo Testamento, no hay que tiempo. Toda purificación de pecado tenía que hacerse en 7 días, y todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con 7, como dije ya, un juramento. Ahora, entrando al Nuevo Testamento, ese mismo patrón de culto, cada mañana y cada tarde, a las 3 a la hora tercera era el primer culto, a la hora novena era el último culto, o el culto de la mañana y el culto de la tarde. Esos cultos, al igual que cada sábado, fueron guardados por Jesús claramente. Por supuesto, aquí entra algo, ¿no? Que los judíos habían establecido ciertas ordenanzas que ellos mismos habían inventado, en las cuales para ellos era violación del sábado, ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, como hacer un milagro, como los hacía Jesús, y por eso que lo acusaban a él. Pero Jesús no vino
a quebrantar los mandamientos, vino a enseñar exactamente la manera como guardarlo. Ahora bien, es importante que entendamos algo también. Los evangelios fueron escritos el más temprano, se cree que fue Mateo, alrededor del año 40. De ahí Marco fue escrito alrededor del año 60. Y el evangelio de el evangelio de Lucas. Marco fue escrito alrededor del año 60. Lucas fue escrito alrededor del año 65, por ahí, 65, 66. Ahora bien, el libro de Juan, ese fue escrito hasta después de que Juan sale de la isla de Patmos, alrededor del año 100. Y de acuerdo a los historiadores, fue escrito en Éfeso, ya cuando había salido de la isla de Patmos. Ahora bien, la historia, y esto es lo que muchos no entienden, la historia de los evangelios fue escrita por el Espíritu Santo para nosotros, toda, porque bien hubiera en los evangelios el Espíritu Santo inspirado a los escritores para que pusieran algo diferente, pero no, la historia esa quedó para nosotros. Algunos dicen, no, hasta el sábado se guardó hasta Cristo, pero ya de Cristo para acá no. Ahorita vamos a ver que sí. Ahora bien, después de que noten algo, un minuto, noten algo. En el capítulo 1, el versículo 21 de Marcos, ahí dice claramente que Jesús guardaba en las sinagogas todos los sábados. También lo dice, lo confirma el capítulo 14, versículo 49, de que Jesús predicaba en el templo y cuando no lo hacía en el templo, lo hacía en las sinagogas, pero él siempre predicaba en los tiempos señalados de culto por Dios, por él mismo. Jesús vino a obedecer exactamente todo lo que él había dicho. Hermano, ya está el tiempo. Voy a llevar yo el tiempo porque parece que hermano Gabriel tiene problemas con su luz y quizás lo voy a controlar yo. Entonces, te di un minuto de más porque te saliste por un minuto, pero ya, entonces te di 16 minutos, ¿ok? ¿Está bien? Ok. Entonces me tocan mis 15 minutos de de exposición. Así que voy a empezar entonces a las 8:30, 8:30 hora mía, termino a las 45. Bueno, yo voy a empezar diciendo que nosotros que el sábado, en el contexto del sábado, voy a hacer un planteamiento. Para algunos guardar el sábado es fundamental, como los adventistas del séptimo día, basándose en el cuarto mandamiento del decálogo, que nos dice Hechos 28 al 11. Sin embargo, mostraré cómo bajo la nueva alianza los cristianos ya no estamos obligados a la observancia del sábado, toda vez que el sábado, la ley del Sinaí, está pues predeterminada por lo que es el pacto con Abraham. O sea, pues en el pacto con Abraham era la circuncisión que está en Génesis 17 y los que estaban obligados a... Voy a tener el tiempo. ¿Será que hermano Eli Hernández? Ok. Entonces los que estaban obligados a guardar el sábado eran los circuncidados. Para ellos es lo que es el monte Sinaí. Y bueno, en el contexto del sábado, en el Antiguo Testamento, mandado exclusivo para Israel, y esto lo vemos en Éxodo capítulo 31, versículos del 12 al 17, y se declara que el sábado es una señal, como bien dijo el pastor Juan Eli Hernández, y lo dice Éxodo 31, 12 al 17, se declara que el sábado es una señal entre Dios y el pueblo de Israel. Y luego venimos, o sea, pues aquí la diferencia es que como un pacto particular, no es un pacto universal. Esto es un pacto con el pueblo de Israel. Ahora bien, la observancia de la ley de Moisés. El sábado incluía reglas específicas como no trabajar, Éxodo 20:10, no encender fuego, Éxodo 35:3,
ofrecer sacrificios, número 28:8-9. Y esto demuestra que formaban parte de una alianza concreta sellada con Israel. Ahora vamos a ver qué nos dice, por ejemplo, Nehemías. El profeta Nehemías, en el capítulo 9, versículos 13 y 14, nos dice, el 13, tú bajaste a la montaña del Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo. Les diste normas justas y leyes fidedignas, preceptos y mandamientos excelentes. Versículo 14, Nehemías 9:14. Les hiciste conocer tu santo día, el sábado, y les prescribiste mandamientos, preceptos y una ley por medio de Moisés, tu servidor. Para concluir, o sea, la conclusión es que la ley del Sinaí era para los israelitas y sus descendientes que se ponían bajo ella por el cumplimiento de lo que es la circuncisión. Ahora bien, vamos a seguir entonces. El sábado entonces era parte del antiguo pacto. Eso nos lo dice Éxodo 31:16-17. El sábado fue dado como señal entre Dios e Israel, no para toda la humanidad. Esto lo dice Éxodo 31:13. Los mandamientos del Decálogo, Éxodo 21 y Deuteronomio 5, los dos empiezan y dice, acuérdate que yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la esclavitud de Egipto. ¿A quién sacó de la esclavitud de Egipto Dios? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, no a los gentiles, no a los cristianos. Y este pacto no fue hecho con los padres como Adán, Noé o Abraham, sino con Israel específicamente. El sábado en el contexto de la ley. Gálatas 3:24-25, la ley fue un tutor hasta Cristo. Hebreos 8:13 dice, el primer pacto fue declarado obsoleto con la venida del nuevo. Eso nos dice la carta a los Hebreos. El cumplimiento en Cristo y la nueva alianza. Jesús cumplió la ley. Mateo 5:17, no he venido para abolir la ley, sino para cumplirla. O Juan 19:30 dice, consumado es, marcando el cumplimiento de la ley y los profetas. O sea, Jesucristo cumplió la ley a cabalidad porque nació bajo el régimen de la ley, como dice Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Ahora bien, vamos a ver el testimonio. Vamos a ver el testimonio de la patrística. El testimonio patrístico, ¿qué nos dice? San Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Pablo y el apóstol Juan. En el año 106 después de Cristo nos dice, aquellos que vivieron conforme al orden de las cosas antiguas han llegado a una nueva esperanza, ya no observando el sábado. Oiga, los cristianos no debemos de olvidar de observar el sábado, sino viviendo en el día del Señor. Esto lo dice San Ignacio de Antioquía en el año 106, en Epístola a los Magnesios, en el capítulo 9. ¿Qué nos dice San Agustín Mártir en el año 150? Dice, o nos reunimos en el día del sol porque es el primer día en el que Dios crió el mundo y Jesús resucitó entre los muertos. Primera Apología, número 67. La epístola de Bernabé, que está considerada escrita en el año 70 al 120 después de Cristo, habla de que los cristianos guardan el octavo día como un símbolo de la nueva creación en Cristo. Se refiere al domingo y no al sábado. Debemos entender de que el Shabbat, entonces es, en el sentido etimológico, la palabra es reposo, no el nombre de un día. ¿Y por qué si antes de Abraham no había necesidad de la circuncisión? Ni antes de Moisés de guardar el sábado, de las fiestas, ni de los sacrificios, tampoco la hay ahora. Después de Jesucristo, Hijo de Dios, nacido sin pecado de María Virgen, del linaje de Abraham, Justino Mártir, diálogo con Tifón en el 23:4. O sea, esto nos lo dice Justino Mártir en el diálogo con Tifón 23:4. Y nos dice San Agustín. San Agustín nos dice, el gran santo de la iglesia, dice, pero todos estos preceptos y mandatos legales que ya no es lícito a los cristianos observar, tales como los de la circuncisión, la observancia del sábado, los sacrificios y otros idénticos, contienen ministerios tan grandes que no hay persona piadosa que desconozca los males que se siguen de tomar en sentido literal. Esto lo dice San Agustín en De Utilitate Credensi 3:9. Ahora bien, vamos a hablar de Jesús y el sábado en el Nuevo Testamento. Jesús no guardó estrictamente el sábado. En Juan capítulo 5, versículos 15 al 18, se afirma que Jesús quebrantó el descanso del sábado.
mostrando que su misión estaba por encima de esta ley. Y en Marcos 2:27, que también el hermano Juan tocó, sacando de contexto el versículo, y lo vamos a ver en la refutación, dice: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, subrayando su carácter funcional y no absoluto. El propósito de Jesús respecto a la ley, en Mateo 5:17, Jesús aclara que vino a dar plenitud a la ley. O sea, cumplió con toda la ley. Con su sacrificio inauguró la nueva alianza. Lucas capítulo 22, versículo 20. Ahora bien, vamos a ver un poquito de la libertad en Cristo. ¿Por qué nosotros los cristianos decimos que no estamos obligados a guardar el sábado? La libertad en Cristo. Y Colosenses 2:16-17 dice que nadie os juzgue en comida o bebida o respecto a días de fiesta, luna nueva o sábados. El sábado es una sombra de lo que estaba por venir, cumplido en Cristo. O sea, pues el sábado era solamente una sombra de lo venidero. Y lo dice el apóstol San Pablo. En Romanos capítulo 14, versículos 5, 6 y 7, nos dice: o cada uno debe estar plenamente convencido de su mente sobre qué día guardar. La prioridad es honrar al Señor. Gálatas capítulo 4, versículos 9 y 10 dice: o Pablo advierte contra volver a las prácticas del antiguo pacto, incluyendo la observancia de días específicos. Y bueno, vamos a ver un poquito más acerca de lo que nos hablan. Perdón, perdí mi hoja. Permítame un momentito. Ok. Vamos a aclarar entonces para quién fue dada la ley. Vamos a ver si es para todos o solo para los que estaban circuncidados, o sea, solo para los judíos. Entonces, vamos a comenzar por definir el código de la ley dado a Moisés en el monte Sinaí. El Señor hace una alianza con Abraham y sus descendientes, la cual en su tiempo es llevada a la realidad por Moisés en el Sinaí. Moisés recibe el código de la alianza hecha con Israel y sellada en la carne de hombre con la circuncisión. Veamos qué dice Éxodo 19:5. El Eterno llamó a Moisés desde el monte y le dijo así: así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los israelitas. Y le dirás a los israelitas: ahora sí, das oído a mi voz y guardáis mi pacto. Entonces aquí está diciendo que le va a decir a los israelitas. Nosotros, hermano, ¿será que puede apagar su micrófono? Hermano Gabriel, apaga su micrófono, hermano, minutos. Sí, yo llevo el tiempo, hermano. Yo llevo el tiempo, gracias. Bueno, entonces, vemos entonces que este pacto es hecho con la casa de Jacob y con el pueblo de Israel en una alianza que en boca de Pablo en Gálatas 3:24-25, así la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo. O sea, pues la ley solo fue un tutor para llevarnos a Cristo. Pero venido Cristo, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Ahora entonces ya no tenemos más, ya no estamos bajo tutor. Ahora bien, ¿quién debe guardar la ley del Sinaí? El libro de Éxodo es claro en el capítulo 31, versículo 13. Di a los israelitas, guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, el mandato es para, el pacto es con el pueblo de Israel. Y obviamente los que estaban circuncidados, por eso el pacto abránico que está allá que es la circuncisión, en el capítulo 17 de Génesis, determina o predetermina los que van a cumplir la ley del Sinaí, los circuncidados, los judíos. Ahora bien, dice: para que sepáis que yo soy el Eterno que os santificó. Como vemos en Éxodo 12:48, Hechos 7:8 y Josué 5 del 1 al 9, la circuncisión, la circuncisión era el signo que pertenecía a la alianza. El código del Sinaí era la ley de la alianza. La ley no se toma por porciones, o se cumple entera o no se cumple. Y esto entonces lo podemos discutir más adelante con el pastor Juan Elí. Si los adventistas son circuncidados, están obligados a cumplir la ley. Si no, no. Nehemías entonces es claro, como yo ya lo leí, al establecer que el sábado fue dado en el Sinaí como ley a Israel,
y que no estaba desde la creación. Pero vamos a repetir que dice Nehemías, me faltan 3 minutos. Nehemías 9:13 dice, tú bajaste la montaña, ya lo leí, ¿no? Tú bajaste la montaña del Sinaí y hablaste con ellos desde el cielo, les diste normas justas y leyes fidedignas, preceptos y mandamientos excelentes. 14, les hiciste conocer tu santo día, tu santo sábado, perdón, y les prescribiste mandamientos, preceptos y una ley por medio de Moisés, tu servidor. Entonces, podemos concluir que la ley del Sinaí era para los israelitas y sus descendientes, que se ponían bajo ella por cumplimiento de la circuncisión. Los adventistas se empeñan en guardar solo el sábado, pero en la misma ley se expresa que el año séptimo, también el año jubileo, que está en Levítico 25, también eran sábados. O sea, pues, el sábado, el Shabbat, es un tiempo, no es el nombre de un día. Y nosotros aquí tenemos el sábado, que es del calendario gregoriano, que fue emitido por la Iglesia Católica bajo el pontificado de Gregorio XIII en el año 1582. Pero, ¿qué tan seguros pueden estar los adventistas que el sábado del calendario gregoriano sea el mismo Shabbat de la creación? Es más, en octubre 4 del año 1582, el 4 de octubre, esa noche duró 11 días y amanecimos en un 15 de octubre. Una larga noche, ¿no? El 4 de octubre del año 1582. Y bueno, entonces sabemos entonces que en el Levítico 25 hay 2 sábados, el año sabático y el año del jubileo, que creo que era cada 50 años. Hoy la iglesia también lo celebra cada 25. Y bueno, en Levítico entonces del capítulo 25, del 1 al 22, ahí van a ver realmente que existen 2 sábados, el año sabático y el año del jubileo. Entonces la pregunta es, ¿por qué guardan el uno y dejan de guardar el otro, verdad? Otra cosa que también me va a tener que dar el pastor es, ¿dónde se divide la ley, en ley moral y ley ceremonial? O sea, ley moral y ley ceremonial. Vamos a ver si en el transcurso de este debate, él me puede dar el capítulo y versículo donde está dividida la ley moral y la ley ceremonial que ellos tanto predican. Gracias. Gracias, Elmer, por tu tiempo de exposición. Me disculpan que tuve fallas eléctricas aquí en mi ciudad. Y bueno, aquí estamos para seguir presente en el debate. Ya cada quien expuso 15 minutos el contenido y su argumentación. Ahora pasamos a los momentos de refutación. Mientras Juan se prepara para refutar, voy saludando a los que están aquí. A Realty Tech Labs, a Fabiola de María, Gustavo Pacheco, Macedonio 73. Y bueno, recuerden darle like a todos estos contenidos que edifican a todas las personas, compartir y suscribirse si no lo has hecho. ¿Estás preparado, Juan, para tu tiempo de refutación? ¿Sí? Ok. Enciende tu micrófono. Cuando comiences a hablar, corre tiempo. Listo. Bueno, hay mucho que debatir en esto, ¿no? A mí me gustaría darle las pruebas de que el sábado no fue solamente para el pueblo de Israel. Es más, lo que la mayoría desconoce es de que especialmente en el tiempo de David, Dios entregó todas las naciones a David para que David les enseñara justicia y juicio. Eso está en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 8. Todas las naciones. Dios hizo a David el amo y señor de todo el mundo para que enseñara a todas las naciones. Por eso es que uno lee en los Salmos, si ustedes leen en los Salmos, ahí aparece mensajes para todas las naciones, invitando a todas las naciones que vayan y adoren en Jerusalén. Por ejemplo, en el Salmo, miren, en el Salmo 67, vamos a ver un versículo, ¿no? El Salmo 67 claramente ahí enseña de que el culto, la adoración en Jerusalén era para todas las naciones. Es más, en el testimonio de los evangelios,
en la última Pascua, pregunto, ¿llegaron griegos a adorar? El eunuco que venía de Etiopía, ¿iba a adorar a Jerusalén? Sí. Todos los convertidos samaritanos a los cuales Jesús le predicó durante todo su ministerio, ¿qué día guardaban? Por supuesto, el sábado. Toda esa gente, como dice allí en el capítulo 3, versículo 7, que dice que habían sirios de Tiro, de Sidón, de Idumea, de Decápolis y de todos los lados alrededor, toda esa gente no era judía, era gentil. Es más, el mismo Galilea era Galilea de los gentiles, y todos los que en todas esas sinagogas donde Jesús predicaba eran gentiles, y los que más seguían a Jesús eran gentiles, y los que se convierten desde entre esos pueblos como Samaria, Judea, Galilea y los demás pueblos eran gente que venían de otras naciones, que se convierten, entre ellos habían publicanos y rameras, como lo dijo él mismo. Pero miren lo que dijo en el capítulo 67, dice ahí, en el versículo, voy a leer el versículo 1 en adelante, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra, que dice ahí, tu camino. Escuchen, ¿a dónde debían de conocerse los caminos de Dios? En toda la tierra. Y por si eso no es suficiente, noten lo que dice el siguiente versículo. En todas las naciones tu salvación. ¿Quería salvar solamente a los judíos? No, a todas las naciones. O sí, tenían que entrar en los vínculos del pacto antiguo, igual como ahora entramos nosotros en los vínculos del nuevo pacto. Ahora, noten lo que dice allí el versículo 3. Te alaben, dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Escuchen, ¿cómo Dios podía hacer juicios con equidad si antes no les daba la invitación a ellos? Y por eso aquí vemos cómo, ¿no es cierto?, se les invita a ellos, a todas las naciones, a adorar a Dios, a alabarle, a conocerle, a honrarle. Y dice en el versículo 4, continúa diciendo, dice el 4, dice, y pastorearás las naciones en la tierra. Noten, aquí está diciendo que Dios iba a pastorear las naciones, y eso lo puede ver, por ejemplo, el hermano Elmer, y no me puede mentir de decir que no es verdad. El profeta Jeremías fue escogido para ser profeta de Judá nada más o de todas las naciones. Lo dejo para que lo investigue, pero mire lo que dice aquí, versículo 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto. Dice ahí, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Noten, otro más, el capítulo 66, aclamad, dice, aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Y si nos saltamos un poquito más, noten lo que dice el versículo 7. Dice ahí, los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid pueblos, todos. Bendecid pueblos a nuestro Dios, escribe. Y acuérdense, cuando David hace esa gran congregación, ¿no? Él reúne a todos los representantes de todas las naciones para que alaben a Dios. Eso está en 2 de Samuel, capítulo 16. Y noten ahora cómo y voy a leer otro salmo más. Miren, el Salmo 49 habla de lo mismo, invitando a todos los pueblos. El Salmo 47 habla invitando a todos los pueblos. El Salmo 138 también habla de eso mismo. Miren lo que dice el Salmo 138. Dice ahí, noten, y el Salmo 113 también. Pero dice el Salmo 138, dice así, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré. Ahora, ¿a qué se refiere aquí los dioses? Los dioses se refiere porque habían representantes de todos los pueblos. Por cierto, quiero decir esto, ahora
los que antes eran dioses ahora son santos. ¿Por qué no les llaman dioses ahora? Porque saben que quedarían mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los dioses, en el tiempo antiguo, Dios había dicho que vosotros sois dioses, decía. Ahora, ¿por qué dice Dios que eran dioses? Porque simplemente ellos el representante de Dios estaba para juzgar en lugar de Dios. En el tiempo de Moisés fue Moisés, en el tiempo de los reyes fueron los reyes. Ellos eran los que tenían el encargo de juzgar, ¿no es cierto?, en lugar de Dios. Por supuesto, por eso cayeron en los juicios de Dios. Ahora bien, note aquí dice, nota lo que dice el versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo, alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. Y ahora, noten lo que dice el versículo 4. Te alabarán, oh Jehová, todos los pueblos de la tierra, porque han oído tus dichos, o sea, tus palabras. Claramente aquí muestra que todo el sistema de culto era no solamente para Israel. Dios dijo a Abraham, le dijo, en tu simiente bendeciré, hizo todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y ahora cuando dice las familias de la tierra se refiere a las 70 familias en las cuales Dios dividió el mundo entero después del diluvio. Ahora bien, este mismo patrón se ve en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios no cambió el culto. Jesús se siguió reuniendo y era su costumbre guardar el sábado, como guardar la Pascua también. Es más, si el sistema de culto hubiera cesado en la cruz, ¿por qué 50 días después cayó exactamente en el día de Pentecostés la fiesta del Pentecostés, el tiempo señalado de culto del Pentecostés? Y si era así, ¿por qué en el libro de Hechos capítulo 3, ahí dice en el versículo 1 que el pueblo, Pedro y Juan, iban al templo a adorar a la hora del culto, a la hora de la oración, que era a la hora tercera o a la hora novena? Dice el versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Lo mismo hacía Pedro. Eso está en el capítulo 10, versículos 33 y 30. Lo mismo aparece también en el libro de Lucas. Lucas registra también que el culto que hacía el sacerdote Zacarías en el templo era exactamente a la hora de ofrecer el incienso, que era ya sea en la mañana y en la tarde. O sea, todo el registro del libro de los Hechos muestra que el pueblo de Israel siguió, el pueblo judío, el pueblo cristiano, siguieron guardando el sábado y la fiesta de Dios en el templo, al igual que en la sinagoga. No se cambió el culto siguió igual. Eso yo puedo dar más evidencia. Por ejemplo, en el versículo que citó mi hermano, el del capítulo 20, versículo 7, ustedes nomás leen, y ese es el problema de la mayoría de los que dicen ser cristianos, que leen solamente. Tiempo, se le acabó el tiempo. Veo que sigue hablando. Ok, tiempo, se acabó el tiempo. Ok. Gracias, Juan, por tus 10 minutos de refutación al argumento. Recuerden a todos los que están aquí sintonizando, denle like, suscríbanse, compartan este excelente debate. Ahora le toca a nuestro Elmer. ¿Estás listo, Elmer? Listo, hermano, gracias. Ok. Entonces, cuando comiences a hablar, corre tiempo. Muy bien, gracias. Bueno, Juan Eli Hernández hizo otra exposición. Yo pensé que él me iba a refutar, pero no me refutó nada. Yo le pedí capítulo y versículo que me diga dónde está la división de la ley moral y la ley ceremonial. No me lo dio. Él me empezó hablando que el sábado era una señal y una bandera entre Dios y su pueblo. En verdad, pero ¿cuál pueblo? El pueblo de Israel. Y en la Biblia usted va a determinar 7 pactos bíblicos. 7 pactos bíblicos. El pacto edénico, el pacto noágico, el pacto abránico,
el sinaítico, el levítico, el davítico y el eucarístico, que es el séptimo. Este es el culto en la alianza, nueva alianza, el culto el pacto de la alianza nueva y eterna, que es en la Eucaristía, pero no vamos a hablar de la Eucaristía. Este es el séptimo pacto bíblico. Más compete la observancia del sábado, que es el tema que estamos tratando ahorita. Entonces, de los 7 pactos bíblicos, el abránico, que es el de la circuncisión, determina el sinaítico. Están obligados a cumplir la ley, todos los circuncidados. O sea, si yo no estoy circuncidado, yo no estoy obligado a cumplir la ley. Entonces, él dice que dejó un día de culto en la creación. En la creación no fue culto. Eso es mentira. Tampoco es mandamiento en la creación. Dice que el sábado para Adán, el séptimo día de Adán, realmente fue su segundo día de Abraham, porque el hombre fue hecho en el 6º día. Entonces el séptimo día es dado en el séptimo día de la creación, que a la verdad, el primer día del hombre empieza en el cuarto. El tiempo de Dios realmente no es el tiempo del hombre, porque el tiempo del hombre empieza en el 4º día de la creación, según Génesis capítulo 1, versículo 14. En el tiempo, ahí es el primer día del hombre. Es el 4º día de Dios, el 4º día de la creación. Ahora vamos a hablar. Él sacó de contexto Marcos 2:27, intentando decir que el sábado es para todos, mas no es así. El sábado, como ya vimos entonces, está dado, según el mismo profeta Esdras, que yo ya lo leí varias veces, en el capítulo 9, versículos 13 y 14, es para los judíos. Éxodo 31, 13 al 15 al 16 también dice que es para los judíos. Los mandamientos de Deuteronomio 5 y Éxodo 20 también dice que es para los judíos. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice a Jacob Newman en su libro El Judaísmo, en su libro Judaísmo. Jacob Newman nos dice, confirma lo expresado antes. En la página 266 del libro, hablando del Shabbat, dice, el precepto se reitera en los 5 libros de Moisés como un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, esto es lo que se llama el Pentateuco. O sea que es un mandamiento de Dios con la nación israelita. Y en la página siguiente se hace más claro para nosotros los cristianos cuando el señor Newman aclara que el Shabbat proveyó de un anticipo para la vida futura y la era del Mesías, en la página 267. Estamos totalmente de acuerdo. El sábado fue establecido y apunta a la era mesiánica, a la era de Jesucristo. Y una vez instaurado el nuevo pacto mesiánico, el Shabbat ya no tiene la función establecida en la alianza antigua, a no ser que uno permanezca aún en esa alianza. O sea, pues si se van a circuncidar y van a cumplir todos los mandamientos de la ley, como dice Santiago capítulo 2, versículo 10, que si usted cumple un mandamiento, por ejemplo, la ley moral, que es el caballito de Troya de ustedes, la ley moral de los 10 mandamientos, cumple uno, pero no cumple 9, de nada le sirve. Igual cumple uno de los 613 preceptos que Dios da en la ley, está obligado y está bajo maldición de la ley, según lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Usted está obligado a cumplir los 613 preceptos de la ley, no uno solo. Ahora bien, vamos a hablar un poquito del descontento de Dios con el sábado, que son prefiguraciones del 8º día, o sea, del domingo. Muchos versos del Antiguo Testamento retratan o representan un tipo de un 8º día para venerar o hacer ofrendas especiales. Vamos a ver, y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios cada día, desde el día primero hasta el último, pues se celebró la fiesta por 7 días, y al 8º tuvo lugar la asamblea solemne según el rito de Nehemías 8:18. ¿Acaso asamblea solemne en el 8º día no suena como a veneración en la iglesia el domingo? También se puede leer al respecto en Levítico 9:1-2 y Números 6:10-11, Ezequiel 43:27. Uno de los 10 mandamientos del Éxodo 20 estipula, acuérdate del día sábado para santificarlo. Todos los mandamientos nos atan día a día o minuto a minuto durante nuestra existencia, excepto uno, y ese es el guardar un día semanalmente. Todos los mandamientos se explayan en una palabra, son leyes morales. El Shabbat, siendo una obligación semanal, cae en la misma categoría como lunas nuevas, mensual, festivales, anual. Guardar el sábado no es una ley moral, sino una ley ceremonial. Y como tal es sujeta a cambio, como es mencionado en Colosenses 2:16-17, en donde sencillamente
se estipula que el Shabbat es una sombra de las cosas venideras, o sea, una prefigura de lo que ha de venir. En el Antiguo Testamento profesa la expiración del Shabbat. En Isaías 1:13 dice: no sigáis trayendo oblación vana, el humo del incienso me resultó detestante. Novilunio, sábado, convocatoria, no tolero falsedad y solemnidad. Y compara esta profecía con su cumplimiento en Colosenses 2:16-17. Lamentaciones 2:6 dice: ha forzado como a un huerto, su cerca ha derruido, su lugar de reunión ha hecho olvidar Yahvé en Sión, solemnidades y sábados ha desechado en ardor de su cólera a rey y sacerdote. Oseas 2:11: haré cesar toda su alegría, sus fiestas, sus novilunios, sus sábados y todas sus solemnidades. O sea, van a cesar. No son perpetuos como dicen los adventistas. Jesucristo reprendió a aquellos que lo criticaban por hacer las cosas en sábado. Mateo 12:1-8, Marcos 2:23. En la antigua alianza y con ella el Shabbat fueron hechos obsoletos por la nueva alianza. La anterior fue consumada y reemplazada por la ley de Cristo y el de nuestro Señor. La alianza mosaica y con ella las tablas con los 10 mandamientos en inseparables. Éxodo 34:28. Moisés estuvo ahí con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y Yahvé escribe en las tablas las palabras de la alianza, los 10 mandamientos. Deuteronomio 9:11. Al cabo de 40 días y 40 noches, después de darme las 2 tablas de piedra, las tablas de la alianza. Primera de Reyes 8:21. He establecido allí un lugar para el arca donde se halla la alianza que Yahvé hizo con nuestros padres a sacarlos de Egipto. Y bueno, él dice que en Éxodo 31, ahí habla de que el sábado es para todos, pero Éxodo 31:13 dice que es para los israelitas. También Éxodo 20, los mandamientos, Deuteronomio 5 dice que es para los israelitas. Y dice que en la creación fue un culto. No es culto ni es mandamiento en la creación. Eso es mentira. Él habló también que dice que hay que siguió dándose el culto. Siguió dándose el culto, pero el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y ya no hubo más cultos. Vamos a ver qué nos dice en Pablo acerca de los 2 pactos en Gálatas 4:22-25. La esclava y la libre, dice, son una alegoría bíblica que refiere a los 2 hijos de Abraham, uno de la esclava Agar y el otro de la libre Sara. Agar representa el pacto del monte del Sinaí, que es el que están guardando los adventistas, la ley que corresponde a la Jerusalén actual. Y Sara representa el nuevo pacto que corresponde a la Jerusalén celestial. Este pacto es relacionado con la gracia de Cristo. O sea, pues, aquí estaríamos debatiendo Ismael con Isaac. Yo, Isaac, e Ismael ahí presente. Creo que se me terminó el tiempo, hermano. Te queda 1 minuto. Ok, gracias. Entonces, esta alegoría de los 2 pactos de Agar, que es la esclava, y Sara, que es la libre, ilustra 2 formas de relacionarse con Dios. El hijo de Agar, o sea, Ismael, nació según la carne, mientras que el hijo de Sara nació por la promesa, o sea, de la libre. ¿Qué representa? La Jerusalén actual es la esclava, la que guarda la ley. Es la esclava, la Jerusalén actual. Pero la Jerusalén del cielo, la libre, eso somos nosotros, porque tenemos la libertad en Cristo. O sea, pues, la libertad de Cristo. Estamos bajo la gracia y no bajo el yugo de la ley que nos esclaviza. Gracias, hermano. Bien, muchas gracias, Elmer Arana. Justamente te faltaban 39 segundos para culminar. Bien, les recuerdo a todos los que están aquí, denle like, suscríbanse. Este debate cada vez se pone más interesante. Ahora vamos a la parte de la sección de preguntas y respuestas. Les recuerdo, cada uno va a tener 1 minuto para preguntar, ¿verdad? 2 minutos para responder y 2 minutos para refutar al que responde. Bien, entonces vamos a seguir con la misma secuencia. Comienza Juan con su primera pregunta. ¿Estás listo, Juan? Estamos listos. Ok, tienes un minuto para responder. Claro. Adelante. Pregunta a Elmer. El libro de Amos, capítulo 3:7 dice que no hará nada el Señor, hablando de Jesucristo, sin que lo revele a sus siervos los profetas. Ahora bien,
si Cristo vino a cambiar el sistema de adoración, ¿dónde en el libro de los Hechos o dónde en los Evangelios está esa declaración que él cambió eso? Quiero ver ese de una manera más clara. Ok, apaga el micrófono, Juan. Para ver. Elmer, ¿entendiste la pregunta? Tienes el micrófono apagado. ¿Me la puede repetir, hermano? Pregunta. Ok. La pregunta. La pregunta es, el libro de Amós dice que el Señor no haría nada, estaba profetizado que el Señor no haría nada sin que antes lo revelara a sus siervos los profetas. Y Cristo vino simplemente a cumplir todo lo que los profetas habían dicho. Pregunta, ¿dónde está que Cristo iba a venir a cambiar el sistema de adoración y culto que él había establecido en el santuario? Figura del santuario celestial, de la Jerusalén celestial, de la cual habla a Pablo y que compara a la Jerusalén terrenal, la del tiempo de Jesús, con la Jerusalén celestial, la verdadera, donde Cristo ahora ministra por nosotros. ¿Dónde está esa declaración de que, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, que cuando Jesús viniera iba a venir a cambiar todo el sistema de adoración y culto? Tiempo. ¿Entendiste la pregunta? Sí. Ok, Juan, por favor, para que te responda la pregunta. Ok. Espérate, que apague el micrófono. Ok. Juan, apaga el micrófono, por favor. Ok, adelante, Elmer. Perfecto. Bueno, hermano Juan Eli Hernández, Cristo no cambió el sistema de adoración. Cristo vino a explicar cómo debe ser la adoración verdadera. Y él lo explica muy claramente en Juan capítulo 4, versículo 24. A Dios se adora en espíritu y verdad. Ahora bien, vamos a ver que los cristianos adoraban a Dios en domingo y no en sábado, que es el culto, el único culto en la nueva alianza. Como yo ya dije, el pacto de la alianza nueva y eterna es un acuerdo de Dios con toda la humanidad que se estableció mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces vamos a ver cómo los primeros cristianos se reunían en sábado y no en domingo. Por ejemplo, y esto es para adoración, porque el sábado no era para adoración. En Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les predicaba estando dispuesto a partir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. En 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan tantas cosas. O sea, se reunían en domingo, no en sábado. El libro del Apocalipsis, que se refiere a la Eucaristía, precisamente le fue revelado un domingo a San Juan, como el día del Señor. Dice: caí en éxtasis el día del Señor. Estaba en adoración. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Y llama poderosamente la atención que algunos sostengan que Apocalipsis 1:10 ocurre pues un sábado, siendo que fue un domingo. Y digo que llama la atención porque poco más adelante declara: feliz el que lea en público estas palabras proféticas y felices quienes las escuchan y hacen caso de este mensaje, porque el tiempo está cerca. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Gracias. Gracias, Elmer. Ahora viene el tiempo de refutación. Le voy a pedir a Elmer que apague su micrófono y Juan encienda el suyo. Adelante, Juan, enciende tu micrófono. Adelante, Juan, enciende tu micrófono, por favor. Él leyó el 7. Tenemos que leer. En el capítulo 19, Pablo decidió, ahí en el versículo, si ustedes ven el versículo... Momento, ya va. Ahí dice que él decidió
Juan, espera un momento. No ha comenzado el cronómetro. Enciende tu micrófono. Juan, enciende tu micrófono para comenzar el micrófono. Tu respuesta, yo te aviso. ¿Estás listo? Ahora sí. Ok, adelante. Ahora sí. 1-1. ¿Se escucha? ¿Estamos bien? Ok, comienzo. El pasaje que cita Elmer está en el capítulo 20, versículo 7, pero lo que ignoran la mayoría, por cierto, la palabra allí no es la palabra que se usa comúnmente en hebreo, perdón, en griego para semana, sino que es Shabbat. Allí es el uno después del Shabbat. Quiero que vean eso en el griego. No es en el primer día de la semana. Lo que Pablo escribe es el uno después del Shabbat, o sea, el día después del sábado, mostrando todavía que el sábado era el día de culto en el tiempo de Pablo. Ahora, noten algo. Él iba a ir para Jerusalén, capítulo 19, versículo 21. Pero como hubo un complot para matar a Pablo, Pablo decidió no ir a Jerusalén. El plan de él era llegar a Jerusalén para el tiempo de la Pascua. Eso lo enseña en el versículo, noten lo que dice ahí. Versículo 1 dice que como había un complot, se regresó y se fue por tierra. En vez de tomar el barco para irse para Jerusalén y llegar a la Pascua, toma por tierra y se va de regreso a Macedonia para dar la vuelta y que no lo mataran. Al llegar a Filipos, él guarda la fiesta de los panes sin levadura por 7 días. ¿Cuántos días? 7. Igual como el culto lo hacían los judíos. Por cierto, Filipos era una colonia romana, donde inclusive a Pablo, en el capítulo 16, muestra que lo apedrearon y lo quisieron matar y le dijeron ahí que como era colonia romana, no le permitían predicar costumbres de judíos y por eso lo sacaron a él de allí. ¿Por qué? ¿Y cuál es la costumbre? Además de la Pascua, el sábado. Tiempo. Se le acabó el tiempo. Tiempo. Ok. Bien, gracias a Dios. Recuerden que son 2 minutos de refutación. Ok. 2 minutos de respuesta y 2 minutos de refutación. Ahora le toca al hermano Elmer Arana con su primera pregunta. ¿Estás preparado, Elmer? Sí, estoy preparado, gracias. Ok, cuando comiences a hablar, corre tiempo. Ok, Pastor Juan Hernández, ustedes enseñan acerca de la perpetuidad del sábado, pero Pablo en Colosenses 2, 16, 17 enseña sobre los sábados siendo sombra de lo venidero. Y en 2 Corintios 3, 5 al 11, Pablo dice que todo este ministerio era un ministerio de muerte y debía desaparecer. ¿Cómo interpreta usted estos textos bíblicos? Ok, te paro el tiempo. Juan Hernández, ¿la pregunta? Bueno, el de 2 Corintios, perdón, en el de Colosenses. El de Colosenses 2, 14, de 14 al 16 o de 16 al 17, hermano, ahí lo que está hablando, tenemos que leer bien. Igual como el capítulo 4 de Gálatas, también Colosenses 2 está hablando no de los sábados y las fiestas que ya habían terminado, y el comer y el beber, que tiene que ver con la Eucaristía que ustedes le llaman, que con comer el pan y beber el vino. Eso tiene que ver con comer y beber. Y así como no terminó el comer y beber en el aspecto de celebrar la cena del Señor, tampoco, noten lo que dice. Es que no leen bien ustedes. La carta a los colosenses fue escrita de Roma cuando Pablo estaba preso. Y noten lo que dice allí. Dice ahí claramente. Miren lo que dice Colosenses 2:16. Dice ahí. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebido en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y ahora noten lo que dice. Esto es lo que no leen bien ustedes. Dice ahí, todo lo cual es sombra de lo porvenir.
Pablo está escribiéndole a los colosenses que en el año, alrededor del año 62, 64, fue cuando él estuvo preso, de que el sábado, las fiestas, el comer y el beber es sombra de lo futuro. Por supuesto, ¿y qué futuro? Jesús dijo que la Pascua la vamos a comer nueva cuando estemos en el reino de los cielos. Allá vamos a tener la plenitud de la Pascua. Por eso es que nos mandó a él que guardáramos la Pascua hasta cuando él viniera por segunda vez y la celebráramos en el cielo, como conmemoración de su muerte, no de su resurrección, no de su muerte. No sé, ya tengo tiempo todavía. Tiempo, se acabó. Ok. Elmer, ¿estás preparado para la refutación? Preparado, sí. Bueno, mentiras. El texto de Colosenses 2, 16, 17 no distingue entre sábados ceremoniales y el sábado de la semana, o sea, sábado semanal. Y Pablo incluye además días de fiesta, lunas nuevas y sábados, refiriéndose a todo el sistema de ritual judío. El sábado semanal es también una sombra de lo venidero, ya que apunta al descanso eterno en Cristo, según Hebreos capítulo 4, versículos 9 y 10. Hebreos 8:13 dice: el primer pacto ha envejecido y está próximo a desaparecer. Segunda de Corintios 3:7, que no tocó, esto dice que era un ministerio de muerte y había de desaparecer, dice Pablo, el ministerio de muerte. Y habla de los mandamientos, o sea, la ley moral, que es el caballito de Troya con el que los adventistas engañan a muchos. Dice, en letra grabada en piedra, era un ministerio de muerte y este ministerio debía de perecer, o sea, debía de morir. Entonces, Pablo refuta en 2 de Corintios 3, 7 al 11 a los adventistas, porque la ley moral también tenía que desaparecer, porque era parte de todo la ley del Sinaí. También Pablo en Romanos capítulo 2, versículos del 17 al 25, menciona que estos mandamientos, los mandamientos de la ley moral eran para los circuncidados. Y apunte la cita bíblica. Romanos capítulo 2, versículos del 17 hasta el 25. Ahí menciona todos los mandamientos de Éxodo 20, Deuteronomio 5, y dice que era para los circuncidados. O sea que Pablo refuta grandemente la doctrina de los adventistas. Gracias. Bien, justamente cuando te faltaban 10 segundos para culminar, ahora venimos con la segunda pregunta de Juan. Juan, enciende tu micrófono, por favor, y prepara tu pregunta. Bueno, tengo dos preguntas que hice, ¿no? La primera le dije que me mostrara dónde dice que la ley, que el sábado iba a ser cambiado. Ya mostré que el culto continuó en el templo igual como Jesús lo había guardado, lo había observado, y en las sinagogas reuniéndose el sábado, y eso lo enseña claramente en el capítulo 13, el capítulo 19, el capítulo 18 del libro de los Hechos, y también Pablo lo confirma al final. Juan, disculpa, Juan, hola, Juan, hola, Juan, disculpa, Juan, adelante, Juan. Ok, disculpa, no es refutación, es pregunta, ok. Tienes que centrarte en el debate de que tienes que preguntarle ahorita. Ahí está. Ok, tienes que centrarte ahorita en el debate que le vas a hacer una pregunta a él, pero en este momento no lo vas a refutar, ¿ok? Te voy a retomar el tiempo. Sí, tienes 1 minuto para preguntarle a Elmer, por favor. Trata de hacer la pregunta directa. Adelante. La pregunta es, si Pablo, ¿no es cierto?, guardó, dice, irreprensible, y a Jesús le mataron por violar el sábado, lo cual no estaba haciendo. Jesús estaba guardando el mandamiento correctamente. Es más, Jesús les da una evidencia a ellos en San Juan capítulo 7, 22 y 23, de que inclusive Dios, él mismo estableció, porque era Jesús el Dios del Antiguo Testamento, él mismo estableció que la circuncisión fuera hecha en sábado. ¿Para qué? Dice, y para que el mandamiento no fuera violado, imagínense.
Y cuando Jesús les presenta eso a los fariseos, se quedaron con la boca cerrada, no pudieron decir absolutamente nada, porque era lo que se hacía siempre. Ahora bien, ¿dónde está la evidencia? Otra vez, repito, ¿dónde está la evidencia de ese cambio que diga exactamente que ya no se va a guardar más el sábado, sino el domingo? Pero que se vea, porque los versículos que me ha dado en Gálatas 4, 9 y 10, que él citó, no están hablando de los tiempos señalados de culto de Dios, sino está hablando de los tiempos señalados de culto paganos. Entonces yo quiero ver que diga de los tiempos de Dios. Tiempo. Elmer, ¿entendiste la pregunta? Sí, yo pienso que él me quiso preguntar dónde dice que ya no se deben de guardar el sábado, o sea, de dónde, por dónde está caduco. Yo creo que esa fue la pregunta que él me hizo. Juan, asienta con la cabeza si esa fue la pregunta. Que muestre el cambio, dónde los apóstoles hicieron tal cambio o Jesús mismo. Ok, entendiste ahora sí, Elmer. Adelante con tu respuesta. Ok, perfecto. Sí, en los apóstoles hacen un cambio a la circuncisión, que era perpetua al principio. Fue abolida en el primer concilio de la iglesia en el año 50, el concilio de Jerusalén. Ahí fue abolida la circuncisión, pero el cambio de la Pascua, porque realmente lo que hacían los judíos en el sábado era conmemorar la Pascua, cuando ellos pasan el Mar Rojo, o sea que son libertados. ¿Qué pasa con los judíos? Que los judíos conmemoran la Pascua judía, o sea, la libertad de pasar del paso, que Pascua es pasan de la esclavitud a la libertad. ¿Qué celebramos nosotros el domingo? La Pascua de Cristo. Pasamos de muerte a vida. Pero le voy a leer lo que dice el apóstol Pablo, donde dice que es ministerio de muerte, a ver si con eso él entiende, y ahí queda abolido. Dice, 2 Corintios 3, 5 al 7, le voy a leer, dice, pues nosotros no podemos atribuirnos cosa alguna como si fuera nuestra, ya que nuestra capacidad viene de Dios. Él nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, pues la letra mata, más el espíritu da vida. Pensemos que si el ministerio de muerte, grabado con letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los israelitas mirar el rostro de Moisés a causa del resplandor que emitía, aunque pasajero, cuánto más glorioso no será el ministerio del espíritu. O sea, pues, ¿qué está diciendo Pablo? Pues el ministerio de la condenación fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la salvación. O sea, aquí ¿qué está diciendo? Que la ley moral, la ley ceremonial, toda la ley dejó de existir porque debía de perecer, porque era un ministerio de muerte. Lo dice San Pablo, 2 Corintios capítulo 3, versículos del 5 hasta el 11. Esa es mi respuesta. Ok, perfecto. Justamente se acababa de culminar los 2 minutos. Ahora le viene el tiempo de refutación a Juan. Le recuerdo a Juan que son 2 minutos de refutación, ¿sí? 2 minutos, no más, para no extendernos mucho. Enciende tu micrófono, Juan, y comienza a refutar. Ya que menciona 2 Corintios capítulo 2, quiero decirles esto con relación a esto. Miren, Dios definitivamente estableció su ley, ¿no? Que tiene que ver con ley moral. Esos son los 10 mandamientos. Había una ley ceremonial de la cual, ¿no es cierto?, tenía que cumplir, que tenía que ver con, tal y como enseña el libro de Hebreos, capítulo 10 más que todo, ¿no? Capítulo 10 enseña de que consistía en un sacerdocio terrenal donde el sacerdote entraba en el lugar santo y ofrecía día tras día sacrificios, donde estaban sacrificios, ¿no? Como las oblaciones, las libaciones y todos los animales que se sacrificaban. Ahí lo dice. Eso cesó. Ahora bien, la circuncisión era solamente temporal hasta que viniera el Mesías, porque la circuncisión tenía que ver con el cortar el prepucio. Por supuesto, tiene una lección espiritual que tiene que ver con que nosotros debemos de arrancar el corazón de piedra para poner un corazón de carne en nosotros. Pero eso no lo podemos hacer. Y ahí entra la dispensación del Espíritu. En el Espíritu
el Espíritu Santo, lo que antes era imposible para nosotros hacer, como lo dice Romanos, Pablo en Romanos, lo que era antes imposible para nosotros, ahora por el Espíritu es posible. ¿Por qué? Porque al tener el Espíritu en nuestros corazones, en nuestro ser, Él escribe la ley en nuestra mente y hace por su poder que nosotros la guardemos. Esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el pacto antiguo. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, nosotros podemos, si creemos, porque el que cree todo lo es posible. Ahora, si alguien no tiene fe, pues por supuesto no lo hará. Tiempo, muy bien, gracias. Ahora viene la última pregunta del hermano Elmer. ¿Estás listo, Elmer? Sí, estoy listo, hermano. Ok, adelante. Ok, el pastor Juan Elí Hernández, ¿usted cree que la carta a los Gálatas refuta la doctrina adventista? Ok, Juan, ¿entendiste la pregunta? Enciende tu micrófono. Si la entendiste. ¿La entendiste? Por supuesto que no la refuta. Algo que la mayoría, miren, primero no conocen el contexto, ¿no? La historia verdadera. Noten lo que aquí está escribiendo, el versículo usted lo citó, me imagino que se refiere al capítulo 4, versículo de Gálatas 4, 9 y 10. Pero note lo que dice el 8. El 8 dice ahí, ciertamente, dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, le está hablando a los de Gálatas, que eran paganos. Dice, no conociendo a Dios, servíais, en otras palabras, le rendían culto a los que por naturaleza no son dioses. De eso está hablando. Y ahora, en ese culto pagano antiguo, ahora le dice en el versículo 10, guardáis los días, le dice, los meses, los tiempos y los años. Noten que es diferente al sistema de culto de que Dios estableció, es diferente culto. Por lo cual, aquí no está hablando de los tiempos de culto señalados por Dios, está hablando de los tiempos de culto señalados paganos, lo cual eran los Gálatas. Los Gálatas eran paganos. Eso, perro. Ok, cuando le faltaban 39 segundos para culminar, ahora le toca a Elmer responder a la respuesta que hizo Juan. ¿Estás listo, Elmer? Estoy listo, hermano, gracias. Bueno, pastor Juan Elí Hernández, la carta a los Gálatas lo refuta por completo y le tira a la borda su falsa doctrina. Usted dice que nosotros no conocemos la historia, o sea que Ellen White sí la conoció. Eso da risa. Bueno, Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice el apóstol Pablo, ustedes judaizantes, le está hablando a ustedes, la carta a los Gálatas, la epístola a los Gálatas va dirigida a una comunidad cristiana que trataba de mantener las prácticas judías. Y entonces les dice, Gálatas 5:4, ustedes judaizantes, los que por la ley se justifican, ustedes judaizantes que por la ley se justifican y se han desligado de Cristo, y han caído de la gracia. Han caído de la gracia. Esto significa que quienes se aferran a la ley para ser justificados se han apartado de Cristo y rechazan la generosidad de Dios. Gálatas 3:10 dice, los que se aferran a la ley para salvarse están bajo la maldición de Dios. Oiga, los que se aferran a la ley están bajo la maldición de Dios. Las escrituras dicen muy claramente, maldito quien no practique fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. O sea, son 613 preceptos de la ley. Si usted trata de cumplir uno, tiene que cumplirlos todos. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Gálatas 5, sigo con Gálatas 5, capítulo 2, versículo 3, dice, soy yo, Pablo, quien os dice, si os circuncidáis, Cristo no os aprovecha nada. 3, os declaro de nuevo que todo hombre que se circuncida queda obligado a practicar toda la ley. Gálatas 3, 24, 29 dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero al venir la fe, ya no estamos al cuidado de un tutor, o sea, la ley, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. O sea, pues la doctrina es falsa. Gracias. Gracias, Elmer.
Bueno, ya se acabó. Ah, bueno, no, perdón. Viene el tiempo de... Ah, no, sí, listo. Se acabaron las dos preguntas, las refutaciones. Ahora venimos a 2 minutos para aclarar algo que no se pudo concluir, ¿sí? Empezando por Juan y terminando por el hermano Elmer. ¿Está listo, Juan? Tienes 2 minutos para aclarar algo, cualquier cosa. Adelante. Quiero decir que este tema es súper profundo. Como mencioné al principio, el sábado ha sido el mandamiento que ha dividido a la humanidad desde el mismo principio. Me gustaría, si tiene bien Elmer, que podamos desglosar los pasajes uno por uno de los que él me ha dicho, pero con más tiempo, uno por uno. Colosenses 2, Gálatas 4, todo lo que tiene que ver con Gálatas, Corintios, pero me gustaría que comencemos con el testimonio del libro de los Hechos. ¿Qué era lo que guardaban los apóstoles? ¿Dejaron de guardar el sábado? ¿Dejaron de guardar el Pentecostés? ¿Dejaron de guardar la Pascua? ¿Dejaron de observar el culto en el templo o siguieron guardando ese culto? En el templo, al igual que en las sinagogas, el culto era el mismo que Jesús guardó. En el sábado, es más, ya lo vimos, les di el versículo, hasta la misma hora del culto en la mañana era el que Pedro, Juan y todos los demás siguieron guardando. Entonces, no hay manera de decir que ellos cambiaron el culto ha sido el mismo y es el mismo y será hasta el cielo, porque el profeta Isaías dice que el sábado se guardará en el cielo. Y ya que Elmer también mencionó el libro de Ezequiel, él no me puede dejar mentir. El libro de Ezequiel habla de lo que le conocen los judíos como el tercer templo. Pero ese tercer templo no es un templo terrenal, sino ahí ilustra el templo donde Cristo ahora ministra en el cielo. Y ahí él da las descripciones de cómo será en el cielo nuestra adoración a Dios. Y ahí podemos ver en el capítulo 47 el río del agua de la vida, que habla también en el libro de Apocalipsis capítulo 22. Pero también habla de cómo será ese culto en la Jerusalén celestial. En los sábados, en los días de fiesta, la Pascua, igual como todo lo demás, igual como Jesús lo dijo, que la Pascua iba a ser guardada plenamente hasta que lleguemos al reino de los cielos. No sé si tengo tiempo todavía. Listo, tiempo, gracias. Ok, Elmer, también tienes tus 2 minutos para aclarar algo que no pudiste haber dicho en todo el debate a partir de que comiences a hablar. Adelante. Enciende tu micrófono. Sí, gracias, hermano. Bueno, yo le pedí al hermano desde el principio, desde mi exposición, mis 15 minutos de exposición, le pedí mi refutación, el capítulo y versículo bíblico donde se divida la ley moral y la ley ceremonial, pero no me lo dio. Yo le dije, y eso le queda de tarea en la casa, que San Pablo en Romanos capítulo 2, versículo del 17 al 25, habla que los mandamientos morales son para la gente circuncidada, o sea, para los circuncisos. Y también el capítulo que yo le leí de 2 Corintios 3, 5 al 11, nos dice que toda la ley era un ministerio de muerte que debía desaparecer. Por eso es que ahí desaparece el sábado ya con la venida de Cristo. Pues nosotros estamos bajo la gracia, nosotros estamos bajo la ley de Cristo, porque Cristo tiene una ley. Por eso allá en San Juan capítulo 15, versículo 10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. O sea, pues los mandamientos de Cristo. Cristo nos dio un mandamiento y él resumió la ley y los profetas en amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice Gálatas 6:2, dice la ley de Cristo. O sea, nosotros estamos bajo la gracia de Cristo porque estamos bajo la ley de Cristo. Nosotros tenemos los mandamientos de Cristo. Nosotros no tenemos los mandamientos de los judíos, tenemos los mandamientos de Cristo. Cristo pone sus mandamientos. Allá en Mateo 5:28, Jesucristo pone lo que es los pensamientos impuros, el adulterio. En Gálatas 2:19 nos sigue hablando de la ley. Dice: yo por la ley soy muerto a la ley a fin de que viva para Dios. Gálatas 2:21 dice: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera justo, entonces Cristo ha muerto en vano. Gálatas, gracias.
Gracias, hermano, gracias, muchas gracias. Ahora vienen los 3 minutos de conclusiones finales, ¿sí? De resumen finales. Entonces, sin más nada que agregar, yo le pido al hermano Juan Hernández que encienda su micrófono y que comience a hablar por 3 minutos finales. Adelante, Juan. Adelante, Juan. A la hora de estudiar la palabra de Dios es necesario repasar cada uno de los pasajes, ¿no? de los cuales hablan ustedes. Me gustaría que tal vez, yo estoy dispuesto para otra ocasión a analizar cada uno de los versículos. Es más, en el capítulo que él citó, en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 9, él citó que allí hubo un cambio, mi hermano. Ahí Pablo está confirmando el sábado. Cuando allí dice, en el griego, él dice ahí, queda por lo tanto un descanso sabático. La misma Biblia católica así lo traduce. Puede leer la Biblia latinoamericana, la Biblia del pueblo, la cual tengo yo, no esas son las que tengo. La Biblia Dios habla hoy. Ahí dice, queda un descanso sabático. Y la palabra ahí en el griego es sabatismos. Y sabatismo, a la luz de la Septuaginta, significa un guardar el día séptimo. No está hablando de otro día, está hablando del mismo sábado de Dios. Entonces, por eso digo, pero me gustaría que si tiene a bien mi hermano Elmer, podamos analizar cada uno de los pasajes, porque tuercen la palabra de Dios. Al igual como tuercen el pasaje que me dio del Antiguo Testamento de Isaías capítulo 1, 13, al igual que Oseas 2, 11, versículos que están sacados fuera de el panorama que estaba pasando en Israel, en Judá. Entonces es importante que si él tiene a bien que nosotros hagamos el próximo debate y vamos a ir a ciertos detalles, pero quiero terminar con esto. Es claro por todo el testimonio, y quiero decirle esto. Miren lo que dice, por ejemplo, el libro de Hechos, en el capítulo 18. Miren lo que dice Pablo aquí. Le dice a los que estaban allí en Éfeso, le dice, sino que dice que cuando llegó a la sinagoga, en la sinagoga, que eran los cultos del sábado, los judíos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Y dice ahí, y les dijo a ellos, no, me tengo que ir, porque es necesario, dice, que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios lo quiere. Y en el capítulo 20, versículo 16, habla otra vez del Pentecostés, que él subió a Jerusalén otra vez a guardar el Pentecostés. Y el testimonio de los padres de la iglesia es que en la fiesta de Pentecostés era la fiesta cuando se hacían todos los grandes bautismos en Jerusalén. Por lo cual, inclusive, Pedro era apóstol asignado para Jerusalén. Pedro no fue apóstol a los gentiles, sino a los judíos. Tiempo. Ok, gracias. Entonces, le toca a Elmer la última aclaración final. ¿Sí? Adelante. Hermano, solo antes deténgame mi tiempo, solo antes de terminar, avísame cuando me falte un minuto, por favor, gracias. Con gusto. Ahora sí. Bueno, nuestro reposo es Cristo, dice Mateo 11, 28. 29. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro reposo es Cristo, no un día. Y ya dije, etimológicamente, Shabbat es reposo, no el nombre de un día. No el nombre de un día. Ahora bien, él mencionó mucho a Pablo, que Pablo el sábado que se reunía, sí. Pablo se reunía los sábados, usted lo va a ver en Hechos 17:2, Hechos 18:4. Pablo se reunía para debatir con los judíos, para decirles, vengan a Cristo.
No los va a buscar en domingo porque no estaban. Y bueno, entonces hoy hemos demostrado que el sábado era parte del antiguo pacto y específico para el pueblo de Israel, mientras que el nuevo pacto en Cristo libera a los cristianos de esa obligación. La resurrección de Cristo es en domingo y respaldada por la práctica de los apóstoles y los primeros cristianos, nos llama a celebrar el Día del Señor. Espero que esta exposición pues haya aclarado cómo la fe católica basada en la escritura y la tradición responde con verdad y caridad a las objeciones de los adventistas. De nuevo, el domingo no reemplaza el sábado como una obligación legal, sino como una celebración de la resurrección de Cristo. El domingo es el día del Señor, como dice Apocalipsis 1:10. Dice, el domingo Cristo resucita, vence a la muerte y completa la obra redentora. Si bien el séptimo día, sábado, Dios descansó del fin de la creación, el domingo es el día en que todo es recreado en Jesucristo. Ahora es posible el culto a Dios en espíritu y verdad. Kyriake Emera, días dominica, domingo, día del Señor. Eso es lo que quiere decir. El nuevo pacto, en la nueva alianza, es el pacto de la alianza nueva y eterna, que es un acuerdo, como ya lo dije. Un minuto. Gracias, hermano. Entonces, es un acuerdo entre Dios y la humanidad que se estableció mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Y para hacer un silogismo, poniendo dos premisas y una conclusión, entonces, todo circuncidado estaba obligado a cumplir la ley. Los cristianos no están circuncidados, por lo tanto, los cristianos no estamos obligados a cumplir la ley. Aquí termino y que Dios los bendiga y muchas gracias. Ok, gracias, Elmer. Justamente cuando te faltaban 20 segundos. Bueno, ahora vamos con las disposiciones finales. Ya terminó el debate, así que les voy a dar a cada uno un minuto para despedirse, empezando por el hermano Juan Eli Hernández. Adelante, Juan, enciende tu micrófono para despedirte y tienes un minuto. Bueno, quiero darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Algo que es muy importante decirlo, y es de que el hermano Elmer habla de obligatorio. No, Dios no obliga a nadie. Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y cuando habla de guardar mis mandamientos, se refiere a los mandamientos del Padre, los mandamientos de la ley de Dios. Son palabras específicas que debemos de entender. No es lo mismo un dogma que se traduce también en mandamientos, pero por eso dice, en orden de decretos, en orden de ordenanzas, que si viene la palabra dogmas, en cambio, mandamientos se refiere a entoles en el griego. Los mandamientos de Dios son los mismos de Cristo, hermanos, porque el mismo Cristo fue el que proclamó la ley en el Sinaí. Ustedes dicen que Cristo viene desde antes y Cristo es el mismo de ayer. Llega con la ley, le cambian todo. ¿Por qué lo hacen así? Hermano, ¿puedes hablar solo para despedirte? No, tiempo, te voy a dar unos 20 segundos solamente para despedirte. Adelante. Solamente para despedirte. Enciende el micrófono. Que haya una u otra oportunidad para aclarar, ¿no es cierto? Lo que ahorita no ha quedado plenamente explicado, pero para cada uno de los pasajes hay una explicación. Pero yo les animo a ustedes. Cristo dejó a un maestro para que nos guiara a toda verdad. Ese maestro es el Espíritu Santo. Él dice que Él guiaría a toda verdad. Y ese Espíritu Santo es el que inspiró a esta palabra de Dios, para que nos quedara a nosotros como la guía y la regla de fe y doctrina. Tiempo. Gracias. Ahora le toca al hermano Elmer su minuto de despedida. Adelante. Ok, hermano, te voy a pedir que me des un poquito también yo para hablar, ya que él también no agarró solo su minuto para despedirse. Para aclarar nada más, la ley de Cristo, nosotros tenemos los mandamientos de Cristo. Y es cierto, Cristo es Dios. Pero él dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, o sea, nosotros guardamos los mandamientos de Cristo, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, o sea, los mandamientos que Dios dio, ¿no? Y permanezco
en su amor. O sea, los mandamientos de Cristo son unos. Y es cierto, el Espíritu Santo dio a la iglesia para compilar esta Biblia, este canon bíblico. Esta Biblia, la Biblia es un libro sagrado de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Así que con esto me despido. Este libro es compilado por la iglesia en el año 382 en el Concilio de Roma, bajo el pontificado del Papa San Dámaso I. Suscríbase a mi canal, Apologista Católico Elmer Arana, y juntos defendamos la fe de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Bendiciones para todos. Listo, justo a tiempo. Gracias. Ahora me despido yo de todos los que están aquí presentes. Gracias a Juan Eli Hernández, gracias Elmer Arana por este debate. Gracias al hermano Rich Meléndez por prestar su canal, por contactarme como su moderador a pesar de, bueno, de los inconvenientes eléctricos. Pero aquí estamos dispuestos siempre a compartir la palabra de Dios. Gracias a todos los que están viendo esta transmisión. Recuerden darle like, compartir y que viva Cristo Rey. Nos vamos.